Bienvenidos a Un hogar lejos de aquí, un podcast que habla acerca de los aspectos que considerar al moverse al extranjero, por un periodo largo o indefinido. En este episodio vamos a hablar acerca de aspectos prácticos en los primeros meses que se llega al país de destino. El primer punto, o aspecto a tratar es el manejar los tiempos, tanto en relación a postulación de visas como a postulación a otros trámites que se tienen que hacer en el país de destino. El segundo punto trata acerca de registrarse en el sistema en el país de destino, tanto en sistemas como de identificación, de impuestos y otros sistemas más que puedan haber. Y el tercer punto va a hablar acerca de lo que es dinero y pagos. En el primer punto vamos a hablar acerca de manejar los tiempos. Y cuando hablo de manejar los tiempos va a ser en dos aspectos. En el primer aspecto, o en el punto uno va a ser en el corto plazo y después en el largo plazo. Así que ahora con respecto al corto plazo, me refiero más que nada a postulaciones a visas o trámites que se hacen o antes de viajar al país de destino o un poco cuando uno recién llega, ¿ya? Por ejemplo, si uno va a estar postulando una visa, las visas pueden tomar distinto tiempo. Algunas visas son rápidas, un mes, otras pueden requerir más tiempo. Así que lo primero que uno tiene que revisar es cuánto tiempo se demora la postulación a la visa, especialmente si es que uno tiene una fecha fija en la que quiere viajar. Eso es lo primero que tiene que considerar. Después, cuando uno llega al país de destino, aquí estamos hablando cuando uno llega para vivir en largo plazo, entonces uno tiene una visa que tiene ciertos beneficios, como por ejemplo te tienes que registrar en el sistema y para hacer eso uno en general requiere ciertos trámites eh, puede ser con migración, cuando uno llega, de validar la visa o de que te entreguen ciertos documentos, por ejemplo, cuando uno, en mi caso, por ejemplo, cuando llega a Suecia, por ejemplo, tiene que tener una una tarjeta de residencia y eso es un proceso donde uno recibe una tarjeta de identificación y tiene que ir a la oficina, sacarse una foto y que es algo que se hace en persona. Y por ejemplo, para eso, uno a veces tiene que pedir cita o no, cosas así. Entonces uno tiene que ver cómo coordinar los tiempos para que las cosas se den. Y de hecho, muchas veces se puede dar de que uno tenga que pedir una hora o una cita a algún trámite que se tiene que hacer en el país de destino cuando uno llega, y esa hora a lo mejor conviene pedirla antes de que uno viaje, para que no se demoren todos los procesos. Eso un poco en el corto plazo. Y eso tiene que ver con saber cuáles son los trámites que tengo que hacer, cuánto tiempo requieren, y especialmente si hay prerequisitos. Por ejemplo, si es que quiero abrir, por ejemplo, una cuenta en un banco, por ejemplo, puede que me pidan un sistema de identificación, una tarjeta de identificación local, y esa la tengo que pedir. Entonces, para poder abrir una cuenta en el banco, a lo mejor voy a necesitar esta tarjeta de identificación local y eso tengo que hacerlo a través de una identidad del gobierno y tengo que pedir hora y tengo que manejar los tiempos. Así que eso hay que saber un poco de cómo son los procesos, no solo para postular a la visa en sí, sino que cuando uno llega al país de destino, qué trámites tengo que hacer y cuáles son los requisitos de cada uno y cómo manejar los tiempos de eso. Bueno, eso es como que lo que tiene que ver con manejar los tiempos en el corto plazo. Y también hay otro aspecto que tiene que ver con el largo plazo. Por ejemplo, de cómo calzan las visas uno con otra. En general, para muchas personas cuando llegan a otro país, lo que pasa es que uno no puede llegar con una visa, pero muchas veces tiene que ir cambiando o renovar. Puede que ser que llegue con una visa y después te la dan por 2 años, por decir, y después tiene que sacar otra visa que te la dan por otros 2 años y cosas así. Y ahí lo que
uno tiene que tener en cuenta, con manejar los tiempos y cosas así, es en qué parte de tu vida o de tu familia o de tu proceso afecta en cada edad. Por ejemplo, si tú emigras a otro país y tú emigras con familia, entonces tienes dependientes. Por ejemplo, tienes tu hijo que tiene cierta edad. Uno va en general puede incluir a los niños en tu postulación a la visa hasta un cierto límite de edad. Después de ese límite de edad, ya no los puede incluir como independiente en la visa y ellos tienen que sacar sus propias visas. Entonces, tú tienes que tener en cuenta cuando postulas a la primera visa, de que esa no es la única visa que va a tener que postular si es que piensas, tienes la expectativa de vivir largo tiempo en ese país. Entonces, puede que necesites 2 o 3 ciclos de postulación a visa antes de tener un tema de, por ejemplo, residencia permanente o, bueno, de obtener la residencia permanente, que es lo que te da una estadía en el largo plazo. Y en ese sentido, por ejemplo, si los tiempos no calzan bien, puede ser de que en la primera visa que postulas, puedes incluir a tus dependientes, porque todavía son menores de cierta edad. En el segundo proceso también. Pero en el último paso, si no coordinas bien los tiempos, se puede dar de que tus hijos mayores no puedan postular contigo en esa visa y tengan que postular ellos por su cuenta independiente, lo cual puede ser difícil para una persona que recién teniendo muy joven, ¿no? Por lo menos para postular estas visas que son de residencia permanente, por ejemplo. Así que eso es el tema de manejar los tiempos. Tiene el aspecto a corto plazo, pero también hay un aspecto a largo plazo de cómo tienen que calzar las visas en sí y también cómo calza dentro de mi plan en general. Si mi plan es estar a lo mejor no vivir permanentemente en ese país, sino que a lo mejor viajar después. También tiene que ver con los tiempos de viaje, de cuando uno postula a, por ejemplo, ciudadanía, puede que hayan requisitos de cuánto tiempo has vivido en el país y tienes que tener una cierta cantidad de años. Y una cosa que puede dar es que cada año tú tienes que estar una cierta cantidad de meses en el país o una cantidad de meses en total en el país. Y, por ejemplo, si tú durante algunos de los tiempos algunos de los miembros de tu familia o de los que postulan contigo a la visa y han postulado contigo, se van por mucho tiempo fuera, vuelven, por ejemplo, a su país de origen, ese tiempo no va a contar para el tema de ciudadanía, por ejemplo, a largo plazo. Y eso puede crear problemas, porque, por ejemplo, si tú eres el principal y no tuviste tanto tiempo de estar afuera del país de destino, tú vas a llegar a un momento en que tú vas a ser elegible para, por ejemplo, postular a la ciudadanía, pero tu pareja no. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos de haber estado cierta cantidad de meses o años en el país. Así que por eso es importante tener en cuenta con respecto a manejar los tiempos. El segundo aspecto que vamos a tratar en este capítulo es acerca de registrarse en el sistema. Y primero vamos a hablar acerca de las formas de contacto, cómo te contactan a ti eh, los temas para estar registrado. Después vamos a hablar acerca de identificación de impuestos y el punto 2.3 sería acerca de otros servicios. Acerca de las formas de contacto. Cuando tú te mueves a otro país, en general, por ejemplo, la postulación a visa y todo, uno lo puede hacer usando su teléfono móvil de país de origen. eh, Muchas veces se usa un correo electrónico o email y eso. Pero cuando uno llega al país de destino, ahí también te puede que te sirva el correo electrónico, pero por ejemplo puede que necesites un teléfono o un número de teléfono local del país de destino. Así que es buena idea de eh, tener un, comprar una SIM card, que se llama una tarjeta, conseguir un número de teléfono local en el país de destino. Y porque eso tiene asociado el tema de planes, el tema de, por ejemplo, de data móvil o cosas así. Muchas veces conviene
saber de antemano y averiguar de antemano en tu país de origen antes de viajar cuál es el mejor plan que te conviene o qué compañía te conviene en términos del teléfono. Y lo otro, bueno, es más normal, el tema de correo electrónico, muchas veces se da eso de que hay correo electrónico. Una cosa que pasa a veces es que los sistemas gubernamentales usan su propio sistema. Tienen un sistema propio de cómo comunicarse con los clientes de forma electrónica y no es necesariamente un correo electrónico, sino que es alguna otra forma distinta. Entonces tú tienes que registrarte en este sistema y hacer todo eso. Pero eso lo puedes averiguar cuando ya estás en el país de destino. Y bueno, yo creo que eso es más que nada de la forma de contacto. Otra cosa que a veces puede pasar es que te piden una dirección. Por ejemplo, si te envían cartas físicas desde las instituciones gubernamentales, entonces tener una dirección fija es una buena idea. A veces eso es complicado porque si uno viene llegando del país, muchas veces llega a un lugar que no es un lugar a largo plazo. En ese sentido, a lo mejor, pues, si es que se permite en el país, a lo mejor pedir a alguien que ya viva en el país, que tú conozcas, que te diga, oye, puedes recibir las cartas por mí durante este tiempo. Y si no, si es que no es permitido en el país, entonces tienes que simplemente tratar de buscar un lugar a largo plazo donde pueda recibir tu correo ahí mientras vives ahí. Em, y bueno, eso con respecto a las formas de contacto. Después, el punto 2.2 habla de identificación e impuestos. Con respecto a identificación, cuando uno llega a vivir a, a un país nuevo, muchas veces pasa de que para acceder a los servicios necesita un tipo de identificación que es local, que es específica de ese país. Y no puede hacer todos los trámites, por ejemplo, usando tu pasaporte. Aunque muchas veces el caso se da que sí, que teniendo el pasaporte de tu país de origen es suficiente o algún otro tipo de identificación internacional puede servir para algunas cosas. En general, cuando te mueves en el largo plazo para vivir en otro país, necesitas tener la identificación local. Y para esto, como son instituciones gubernamentales, a veces, dependiendo de la capacidad que tengan, a veces conseguir una hora para esto, para tener esta identificación, toma tiempo. Puede que la tenga en 1, 2 semanas, 3 semanas, pero puede ser un periodo mucho más largo. Y un problema que se puede dar con este tipo de situaciones es que esta forma de identificación la puedes necesitar para muchos otros trámites que vienen después, para registrarte en otras cosas y eso puede atrasar los tiempos, eso tiene que ver con el punto que hablamos antes, de manejar los tiempos. Así que es importante saber qué tipo de identificación lo necesita, cómo obtenerla lo antes posible, si es que tienes que satisfacer requerimientos o no, cuáles son los requerimientos y si los satisfaces. Y tiene que ver muchas veces, a veces incluso puede que tengas que saber dónde te puedes sacar fotos, dónde no. Aunque ahora en la actualidad las oficinas gubernamentales que se encargan de tener la identificación, ahora ellos mismos proveen las fotos, pero puede que no sea así. Así que, bueno, eso con respecto a la identificación. Y otra cosa que necesitas cuando vas a vivir a otro país es que tienes que pagar impuestos. En algunos países se da de que la oficina que maneja el tema de registro para pagar impuestos es la misma oficina que hace el tema de identificación. En otros países es diferente, por lo menos para declarar lo que ganas como persona natural. Y a veces tienes que hacerlo en otra oficina, es otra oficina, es otro lugar donde tienes que ir físicamente y registrarte aparte para poder pagar impuestos. Pero lo importante es que una vez que ya tienes eso, ya tienes el requerimiento de identificación y poder pagar impuestos, ya con eso ya puedes empezar a trabajar. En, ya te pueden contratar oficialmente porque está registrado en los sistemas necesarios.
para que te contraten, te puedan hacer un contrato de trabajo y pueden poner toda la información necesaria. Después hay otros servicios en los que uno puede necesitar estar registrado. Algunos pueden ser servicios sociales, de tener acceso a servicios sociales. Por ejemplo, si tienes niños, puede que hayan servicios sociales de ayuda con respecto a tus niños, de que te den cierto dinero por ser padre, o no sé, puede haber otros servicios relacionados que reciba ayuda del gobierno. También pueden haber otros servicios que no son gubernamentales, pero que son necesarios para realizar el día a día. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es en Australia, existe la posibilidad, por ejemplo, de tener tu carnet de conducir de forma digital en tu teléfono. Entonces tú bajas la aplicación y puedes tener tu carnet de conducir en tu teléfono y esto te permite hacer forma de identificación y para manejar. Otro servicio puede ser de mensajería. Por ejemplo, aquí en Suecia existe un servicio que se llama Kibra, donde tú te registras y está asociado con tu número de identidad nacional. Y, por ejemplo, ahí puedes recibir cartas de muchos lados, por ejemplo, del banco o incluso de si el dentista te cita una hora, te lo recibes por ahí o si, bueno, muchos servicios te pueden contactar ahí, es como una casilla. Y puede haber eh, otros servicios que sean útiles. Por ejemplo, otro servicio que se da aquí en Suecia, es algo que se llama Bank ID, que es un servicio de identificación digital que se usa para casi todo. Tú te das página que quieras entrar en Suecia y tú quieres identificar que tú eres una persona acá, te registras con esta aplicación para decir si puedes acceder a la aplicación. Y puede ser para todo, incluso para ganar, juntar puntos en una tienda. Se puede hacer con eso y muchos servicios. Y el tema es que tienes que saber cuáles son los servicios en los que tienes que registrarte, cuáles servicios que son útiles. Y para saber qué servicio necesitas, ahí tienes un poco que estar en las redes para saber cuáles son, qué necesitas, incluso porque si bien los servicios gubernamentales tú los puedes ver en las páginas gubernamentales, por ejemplo, estos otros servicios que no son del gobierno, realmente no es que estén publicitados, sino que o los vas a necesitar en algún tiempo cuando vives en el país, o lo vas a, o lo vas a oír, oye, este servicio es útil, úsalo porque es muy útil y alguien te tiene que decir, oye, esto es muy útil, úsalo. Así que es muy buena idea meterse en grupos, en tener fuente de información que te den esta información de que necesitas, porque no todo está escrito en, en las páginas del gobierno oficiales, sino que también necesita estar en grupos, por ejemplo, grupos de Facebook, de Instagram o de Facebook en general, donde pues, te puedes enterar de esta comunicación, de cómo funciona el sistema en sí, que en realidad es bueno saber cómo puedo estar en todo integrado en la sociedad, una sociedad que hace poco yo me integro y tengo que aprender cómo funciona todo muy, muy rápido. Bueno, así que eso es todo lo que tengo que decir acerca de registrarse en el sistema. El tercer aspecto que quiero tratar es acerca de dinero y pagos. Uno, bueno, dentro de este tema vamos a hablar el primer aspecto, 3.1, sería formas de pago al llegar. Después vamos a hablar de 3.2 acerca de cuenta bancaria en el país de destino. Y el tercer punto, 3.3, sería de ahorros. Así que vamos al primer punto, formas de pago al llegar. Aquí es bueno saber cuando uno llega al país de destino, en general uno debería tener una forma de pago, en general una tarjeta bancaria del país de origen o algún otro sistema similar que tenga una forma de pago que funcione en el país de destino. En general, tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito es suficiente, pero tienes que tener en cuenta de que
Algunas veces, si no tienes mucha suerte, se puede dar de que tu tarjeta del país de origen no funcione en el país de destino al pagar las cosas normales, por ejemplo, cuando vas a comprar a un supermercado o cosas así, se puede dar eso. Otro método que se puede dar es que tener el dinero en efectivo en sí, y eso te puede servir para muchas cosas, para pagar, pero tienes que tener en cuenta de que es, por ejemplo, ahora que estoy viviendo acá en Suecia, se da de que el efectivo se usa cada vez menos y menos, y existen incluso lugares que no aceptan efectivo, dinero en efectivo, y que solo aceptan dinero con pagos digitales, de forma, por ejemplo, con tarjetas bancarias. Pero yo sé que hay muchos otros países donde es totalmente, está muy bien, no hay ningún problema si tú quieres pagar con efectivo. Así que eso, pero el problema de, por ejemplo, si estás traspasando dinero desde una moneda a otra, eso puede ser un poco costoso, especialmente si lo haces de manera física. Y también está la inconveniencia de que a lo mejor tienes que ir a un lugar físico a hacer el cambio de dinero. Bueno, pero eso puede que no te sirva para pagar algunas cosas. Por ejemplo, el hotel, una permanencia estable por un tiempo, pero se puede dar el caso de que, por ejemplo, para pagar la renta no sea suficiente con tener el dinero en efectivo. Por ejemplo, hay lugares donde no te aceptan pagar con dinero en efectivo el arriendo del lugar donde estás viviendo, si es que arriendo un departamento, por ejemplo, sino que tienes que hacerlo de forma bancaria, a través de transferencia bancaria. Y dependiendo de cuál sea tu país de origen y país de destino, hacer las transferencias bancarias puede que sea o no sea fácil. Y en ese sentido, puede que te convenga abrir una cuenta o sea necesario abrir una cuenta de banco en el país de destino. Y eso me lleva al segundo punto, punto 3.2, que es acerca de cuentas bancarias. Con el tema de cuentas bancarias, mi experiencia es que o puede ser muy fácil o puede que sea muy difícil. Por ejemplo, hay países donde tú te revisan más que nada si es que tienes un, tu pasaporte, por ejemplo, es suficiente para abrir una cuenta bancaria. Y solamente lo único que a lo mejor si es que traes dinero del extranjero, pues que tengas que demostrar que ese dinero fue obtenido de manera legal. Pero aparte de eso, no requiere más dificultades, sino que siempre vas, tienes tu forma de identificación internacional, que es el pasaporte, y con eso ya puedes abrir una cuenta bancaria y ya con eso puedes hacer el pago de renta y el pago de otras cosas, ya está en el sistema bancario del país. Pero también se puede dar el caso de otros países donde tienen leyes son más cerrados los sistemas bancarios. Entonces, abrir una cuenta es más complicado. Por ejemplo, puede que te pidan un sistema de identificación local para abrir la cuenta y eso, por ejemplo, puede que tome mucho tiempo, puede que tome varios meses incluso. Y si, por ejemplo, no tienes una cuenta bancaria abierta, puede que no reciba incluso tu salario. Entonces se puede dar el caso, o yo sé que se ha dado el caso, de que, por ejemplo, llega a un país de destino y debido a que no cumple todos los requisitos para abrir la cuenta bancaria, hay un atraso de varios meses, hasta 4 meses creo que fue el caso que yo conozco, en que esta persona no pudo recibir el dinero de su salario, a pesar de trabajar 4 meses ahí, en la cuenta, que no tenía una cuenta del país para abrir. Y por lo tanto no recibía su salario, así que tuvo que recurrir a su ahorro durante ese tiempo. Y el otro problema que se da es que no podía pagar la renta. Entonces el pagar la renta se hacía un poco más difícil. Así que eso se da. Aunque bueno, siempre hay uno, si tiene redes de apoyo, se puede arreglar, puedes pedir a alguien que te pague la renta por ti por un tiempo, o no sé, o se puede hacer de otra forma. Todos, igual se puede conversar, pero se puede dar esto. De que abrir una cuenta bancaria sea complicado, o puede que sea muy fácil, pero todo depende del país. Ahora con el tema de la digitalización, se está dando mucho de que cada país está desarrollando sus propios sistemas de pago. A lo mejor algunos lo han visto de que son con
puede usar un código QR para pagar o algún otro sistema de manera digital que pagas con el teléfono. Y una cosa sea que estos sistemas general son basados en el país mismo. Así que no se puede usar lo que el sistema que se usa en un país, no se puede usar en otro. Y lo otro que se puede dar es que si no cumple los requisitos para acceder a este sistema, va a tener gente que está fuera de este sistema. Entonces tú puedes ver un código QR en la calle para comprar algo, pero tú no puedes pagar porque no tienes el sistema de pago habilitado para poder comprar. Y eso, por ejemplo, a mí me pasó en Suecia cuando llegué, en el cual fuimos a un evento y vendían algo en la calle, pero solamente se podía pagar con el sistema de pago local, que era un sistema digital que tenías que pagar con el teléfono y nosotros no teníamos sistema, no pudimos comprar y no aceptaban tarjeta. Así que eso es algo que se puede dar, de que meterse en el sistema de pago local a veces es fácil, a veces no, todo depende del país. Eso, y bueno, y en parte eso nos lleva al tercer punto, punto 3.3, que es acerca de ahorros, de tener ahorros cuando uno llega al país de destino, de tener la capacidad financiera de sostenerse un tiempo, porque si bien tú llegas con un trabajo cuando llegas en el momento, o hay otras formas de ayuda o dinero que puedes recibir, pueden existir estas limitaciones que van a atrasar la llegada de este dinero. Y por eso es importante a veces tener un poco de reservas, de ahorros que te permitan, especialmente cuando uno llega, cuando estos atrasos se pueden venir por que te tienes que incorporar en el sistema, el tener ahorros puede ayudarte a pasar todo esto de manera con más confianza, sin tanto problema. Eso, más que nada. Otra cosa que se puede dar si es que tienes ahorros es el tema de mover los dineros de un país a otro. Bueno, en general está todo el tema de que tienes que cambiar el dinero de una divisa a otra divisa, pero también cuando uno hace una transferencia de montos más grandes, de un cierto límite, también existe el requerimiento para evitar el lavado de dinero que tienes que demostrar la proveniencia del dinero, de dónde viene, cómo fue generado y que fue generado de una manera legal. Entonces, en ese sentido, es bueno tener respaldo, recibo o documentos que acrediten de dónde viene tu dinero. Por ejemplo, si viene del trabajo, tener las colillas de sueldo que digan acá, este de aquí, este dinero me lo gané y lo junté, lo ahorré. A lo mejor si es que tiene algún que viene de un banco también, lo generé, lo ahorré, acá está. O si fue de la venta de un automóvil o de algo así, también tener los recibos correspondientes que digan esto lo hice el dinero lo obtuve de manera legal. Así que todo eso ayuda. Y bueno, eso es lo que tengo que decir acerca de dinero pago. Para resumir, en este capítulo hablamos acerca de aspectos prácticos en los primeros meses que uno llega al país de destino. Hablamos un poco acerca de lo que es manejar los tiempos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, respecto a visas y otros trámites. Y también hablamos acerca de registrarse en el sistema en el país de destino. Y por último, hablamos acerca de dinero y pagos en el país de destino. Gracias por escuchar este episodio del podcast Un hogar lejos de aquí. El contenido del podcast está basado en el libro Un hogar lejos de aquí, aspectos que considerar al emigrar, escrito por mí, Ramón Delgado. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en las redes sociales. Un abrazo grande.